Teofusión con Ángel Román, un espacio dedicado a la reflexión histórica y metodológica del quehacer teológico en el contexto de Latinoamérica y el Caribe. Gracias por escuchar este podcast. Hola, de nuevo les doy la bienvenida a un episodio más de Teofusión, el cual forma parte del curso Seminario en Pastoral del programa de licenciatura de la Escuela de Ciencias Teológicas de la Universidad Bíblica Latinoamericana. En esta oportunidad reflexionaremos sobre el tema Cuestiones disciplinarias de la teología práctica, el cual se encuentra en el bloque temático La pastoral como instrumento de transformación social y corresponde a la unidad 2, la pastoral como disciplina de la praxis cristiana. Para esta reflexión tomaremos como base el artículo de Ángel Román titulado Teología práctica como instrumento de transformación social. Román afirma que la teología práctica y la teología de la liberación son disciplinas teológicas independientes pero complementarias. Ambas comparten un mismo impulso del Evangelio, hacer visible el reino de Dios en medio de la historia. Sin embargo, su función no es idéntica, ya que la teología de la liberación promueve la transformación social a partir del análisis teórico crítico y del compromiso social con el Evangelio. Por su parte, la teología práctica se encarga de formar profesionalmente a personas en diferentes áreas pastorales para que estén en la capacidad de hacer efectivo ese cambio social en sus contextos específicos. Román nos recuerda que la teología práctica no es solo una técnica pastoral, ni tampoco una simple aplicación de principios dogmáticos. Se trata más bien de una disciplina que forma personas capaces de intervenir en la realidad, articulando reflexión, teología, sensibilidad social y compromiso ético. El campo de la teología práctica abarca la liturgia, la homilética, la diaconía, la pedagogía de la fe y el acompañamiento comunitario, es decir, todos los lugares donde la fe se hace acción transformadora. Por otro lado, Román señala que, en las últimas décadas, la teología de la liberación ha tenido que reinventarse frente a los desafíos variados y complejos del neoliberalismo, la globalización y las nuevas formas de exclusión, como las ecológicas, culturales y de género. Por esa razón no basta hablar de una sola teología de la liberación, sino más bien es necesario hablar en plural, es decir, de múltiples teologías de liberación que respondan a esas distintas realidades que son complejas y dinámicas. En este contexto, la teología práctica ofrece un espacio metodológico y académico para sostener ese pluralismo teológico con rigor y creatividad. Román subraya la importancia de la circularidad hermenéutica como método teológico, donde el primer paso consiste en analizar críticamente la realidad social. El segundo paso es interpretar esa realidad a la luz del Evangelio y el tercer paso consiste en transformarla mediante la práctica pastoral. Sin embargo, Román también advierte sobre un desafío fundamental. Muchas veces se carece de herramientas para recoger y evaluar empíricamente las experiencias pastorales. Por esa razón, propone integrar los métodos de las ciencias sociales como mediación necesaria para verificar los frutos del quehacer teológico. En última instancia, la teología práctica tiene una misión social irrenunciable, y esa es formar liderazgos cristianos con capacidad crítica espiritual y transformadora. Su tarea es entonces unir docencia, investigación e impacto social en un solo movimiento pastoral que haga creíble y real la esperanza cristiana del reino de Dios y su justicia en el mundo actual. Sobre la base de esta breve introducción temática, las personas que participan en el curso Seminario en Pastoral compartirán sus reflexiones sobre el tema Cuestiones disciplinarias de la teología práctica, para lo cual tomarán como guía la siguiente pregunta: ¿por qué la teología práctica se puede considerar un instrumento de cambio social
y cómo se visibiliza ese cambio en mi propia experiencia pastoral? Las personas que participan en el curso y que compartirán sus reflexiones son las siguientes: Isis Falla Salazar, Michael Morgan Ellis, Eva Luzmila Murdoch Ramírez, Julio César González, Carmen Sáez Gutiérrez. Entonces escuchemos las reflexiones de las personas participantes. Comencemos escuchando la reflexión de Isis Fallas sobre la pregunta relacionada con el tema Cuestiones disciplinarias de la teología práctica. Hola, soy Isis y esta semana compartimos impresiones sobre los modelos de la teología práctica en América Latina, a partir de un artículo de nuestro profesor Ángel Eduardo Román. Como no soy pastora, la experiencia más cercana que he tenido de un cambio social mediante la acción pastoral no lo considero positivo. En Costa Rica, desde hace algún tiempo, ciertos pastores han incursionado en la política y sí, ha habido un cambio en nuestra sociedad. El pueblo evangélico se ha vuelto un botín político casado con los sectores conservadores que apoyan el enriquecimiento de los más ricos, la degradación de las personas y de los ecosistemas a través de consignas de no al aborto o de la ideología de género o con mis hijos no te metas. La gente religiosa cola mosquitos y traga camellos. En vez de fundamentar su voto en propuestas políticas pro vida, es decir, que sean solidarias con los que menos tienen, que doten de salud y educación a las personas vulnerables, que defiendan a la naturaleza frente a la crisis medioambiental, votan en masa por partidos cristianos que son títeres de modelos neoliberales completamente contrarios al espíritu de las bienaventuranzas. Desde la acción pastoral podría hacerse otra cosa, por supuesto, pero para ello requerimos de la teología pastoral que, como disciplina académica, nos invita a salir de nuestra zona de comodidad, interesar a las audiencias decepcionadas con el actuar de la religión conservadora, educar a las congregaciones para que tengan propuestas críticas a la política tradicional. En fin, es urgente que nuestro mensaje se asemeje al que proclamó Jesús de Nazaret para que con mansedumbre y astucia desenmascare a los lobos que se visten de piel de oveja. Por eso debe tenerse acceso a este instrumento que permite que la reflexión teológica influya de manera asertiva con nuestras distintas realidades y generemos así un cambio positivo en nuestra sociedad. Escuchemos ahora la reflexión de Michael Morgan sobre la pregunta relacionada con el tema Cuestiones disciplinarias de la teología práctica. ¿Por qué la teología práctica se puede considerar un instrumento de cambio social y cómo se visibiliza ese cambio en mi propia experiencia pastoral? En palabras sencillas, yo creo que la teología práctica se considera un instrumento de cambio social porque está presente en el punto específico, formando a los agentes de cambio y concediendo esas herramientas necesarias para llevar a cabo la transformación social. Y no deja que dicha transformación se quede únicamente en teorías o en ideales. El profesor Ángel Román López nos guía en cuanto a esos lugares de transformación específicos, lo que él llama acción pastoral, y nos concede una serie de ejemplos de áreas de transformación tales como liturgia, homilética, diaconía, pedagogía de la fe, misión, edificación de comunidades, acompañamiento pastoral, psicología pastoral, entre otras.
¿Cómo visibilizamos ese cambio? Bueno, quizás como saben, soy ministro ordenado en mi denominación, diácono transitorio para ser específico, y tengo dos responsabilidades pastorales asignadas. Una en una congregación llamada San Mateo y la segunda en el Ministerio Juvenil, en la coordinación del Ministerio Juvenil de la Diócesis de Panamá. Dos tareas sumamente importantes y complejas porque ambas son plataformas de transformación social. Por lo que creo que la forma de visibilizarlo es en el trabajo, en esos procesos de transformación de personas, facilitando las herramientas necesarias para que la teología práctica y la teología de la liberación se encarne en esta parte del pueblo de Dios, para que así se visibilizaría o para que su visibilización sea notable en la forma de la convivencia social en general. Y digo general porque esa transformación no solo se debe circunscribir a la comunidad de fe, sino que debe ser en cada ámbito en el que somos cristianos, en el que somos llamados a ser personas. Escuchemos ahora la reflexión de Eva Murdoch sobre la pregunta relacionada con el tema Cuestiones disciplinarias de la teología práctica. Hola, soy Eva Murdoch y en este video quiero compartir una reflexión personal inspirada en el artículo La teología práctica como instrumento de cambio social y los modelos teóricos de la pastoral, según el profesor Ángel Eduardo Román. Y para ello lo voy a hacer en base a dos preguntas. La primera, ¿por qué la teología práctica se puede considerar un instrumento de cambio social? ¿Y cómo se visibiliza este cambio en mi propia experiencia pastoral? Cuando leemos el artículo de Ángel Román, Teología práctica como un instrumento de cambio social, algunas reflexiones teóricas y metodológicas del año 2022, comprendemos que la teología práctica no es simplemente una reflexión académica, sino una forma de mirar y transformar la realidad desde la fe. Román nos invita a entender que la teología práctica nace de la acción cristiana concreta, del encuentro con el sufrimiento y la esperanza de los pueblos latinoamericanos y caribeños. Ángel vincula esta perspectiva con la teología de la liberación, porque ambas parten de la vida de los más empobrecidos y marginados. La teología, cuando se compromete con la justicia y la dignidad, se convierte en una herramienta de cambio social. Román destaca que la teología práctica devuelve a la Iglesia su dimensión profética, ilumina, denuncia y transforma. La fe se hace en acción cuando se encarna en la historia concreta, y eso exige revisar críticamente nuestras propias pastorales, nuestros métodos y nuestras prioridades. Desde mi propia experiencia pastoral, he visto cómo este planteamiento cobra vida cuando la pastoral se realiza con empatía, cuando escucha y hay un compromiso. Esto se convierte en esas acciones de acompañamiento real. En la comunidad donde sirvo, los procesos de formación, el trabajo con mujeres, con hombres, con jóvenes o personas en situación vulnerable, son espacios donde la teología se hace acción y la acción se hace teología. He aprendido que la teología práctica no se trata solo de enseñar o predicar, sino de vivir con coherencia el Evangelio en medio de los contextos difíciles. Creo que esta reflexión es clave para nuestra formación porque nos invita a no quedarnos en la teoría, sino a transformar lo que aprendemos con compromiso social y comunitario. Me gustaría seguir profundizando en cómo la teología práctica
puede fortalecer nuestra espiritualidad pastoral, especialmente en los contextos donde la fe parece separarse de la realidad cotidiana. A veces la formación teológica olvida este vínculo vital y es ahí donde la propuesta de Román se vuelve tan necesaria. Escuchemos ahora la reflexión de Julio González sobre la pregunta relacionada con el tema Cuestiones disciplinarias de la teología práctica. Saludos compañeros, profesores y a todos quienes nos escuchan. A partir de la lectura de Ángel Eduardo Román Dollinger, 2022, un texto de teología práctica como instrumento de cambio social, podemos tener algunas reflexiones. En primer lugar, que asumir la teología práctica como instrumento de cambio social es reconocer que esta disciplina no se limita solamente a teorizar o a hacer exclusivamente discurso, sino que debe transformarse en un espacio de mediación crítica de la fe, de la realidad y la acción. Por lo tanto, la teología práctica, en su visión, tiene una función liberadora. En primer lugar, se nutre de la experiencia humana concreta, especialmente en los sectores vulnerables, y en segundo lugar se orienta a promover relaciones de justicia y equidad. El autor considera que su relevancia radica en la capacidad de formar, sobre todo un liderazgo capaz de interpretar y transformar esas realidades, esos contextos, haciendo la acción pastoral un medio eficaz de liberación. Por lo que entonces la teología práctica se convertiría en un saber comprometido con la historia, una teología crítica de la acción cristiana que busca encarnar el evangelio en los procesos sociales contemporáneos. Hay quizás una delgada línea entre lo que se entiende como la teología práctica y la teología de la liberación. Y estas no son la misma, pero tampoco son opuestas, más bien son un complemento. Porque la teología de la liberación propone unas bases teóricas y éticas del compromiso cristiano con la justicia, mientras que la teología práctica ofrece las herramientas metodológicas y pedagógicas para concretar ese compromiso en la acción pastoral. De ahí entonces que en el texto se nos habla de la importancia de integrar las mediaciones socioanalítica, hermenéutica y práctica con métodos empíricos que permitan evaluar el impacto real de las acciones pastorales. Por lo tanto, asumir la teología práctica como instrumento de cambio social implica no solo pensar la fe desde la realidad, sino actuar desde ella, favoreciendo los procesos de organización, participación y transformación comunitaria. En mi propia experiencia he descubierto que ciertamente la teología y la teología práctica específicamente no tiene ningún sentido cuando se hace aislada y quizás ni siquiera puede hacerse de esa manera en la individualidad. Tiene sentido es cuando se hace desde el compromiso con la realidad del pueblo, en los espacios con los vulnerables. Ahí es donde la reflexión teológica se vuelve viva, cuando nace en los problemas, en los dolores, las necesidades. Entonces, de ahí que también lo que plantea Román, que no puede reducirse la teología o lo pastoral a la prédica o al rito, sino que es más bien un ejercicio comunicativo, liberador, pedagógico, donde las personas se reconozcan como sujetos de fe y de cambio. Entonces, ciertamente apoyo esta postura del autor cuando expresa que la teología práctica tiene esa vocación política y ética que no puede dejar de lado al efectuarse. En algunos contextos de exclusión, asumir la teología práctica como instrumento de cambio social es optar
por una pastoral que se compromete con la vida digna de las personas, que escucha sus experiencias, que aprende de ellas, y en la medida en que nuestras acciones pastorales promueven la justicia, la solidaridad y la organización, se convierte realmente en un signo del reino. Escuchemos ahora la reflexión de Carmen Sáez sobre la pregunta relacionada con el tema Cuestiones disciplinarias de la teología práctica. Reflexión sobre Román, teología práctica y su estatus científico en América Latina. Hola, soy Carmen Sáez, estudiante de licenciatura de la UVL, y en esta ocasión comparto mi reflexión del artículo Teología práctica y su estatus científico en América Latina, en Teología práctica latinoamericana y caribeña. Fundamentos teóricos, editado por Ángel Eduardo. Lo haré en base a dos preguntas. Primera pregunta: ¿por qué la teología práctica se puede considerar un instrumento de cambio social y cómo se visibiliza ese cambio en mi propia experiencia pastoral? La teología práctica, según Román, no se limita a teorizar sobre la pastoral, sino que busca ser un espacio de mediación crítica entre la fe, la realidad y la acción. Esto significa que la teología práctica no se encierra en los libros, sino que sale al encuentro de la vida cotidiana, de las luchas del pueblo y de los clamores de las comunidades que buscan justicia. Para Román, su función es esencialmente liberadora, porque parte de la experiencia concreta de las personas, especialmente de los sectores más vulnerables, y orienta la acción cristiana hacia la equidad y la transformación social. Desde esta visión considero que la teología práctica se convierte en un instrumento de cambio social porque promueve una fe encarnada, capaz de leer los signos de los tiempos y responder a ellos con creatividad y compromiso. La acción pastoral deja de ser un simple acompañamiento espiritual para transformarse en una práctica transformadora que busca relaciones más justas, humanas y solidarias. Román insiste en que su relevancia radica en formar líderes cristianos capaces de interpretar su contexto y actuar en él con sentido crítico y esperanza. En mi experiencia pastoral he podido constatar que la teología práctica solo tiene sentido cuando se hace desde la realidad del pueblo. En los espacios donde he acompañado comunidades vulnerables, la reflexión teológica se vuelve viva cuando surge de sus propias voces, de sus luchas y de sus esperanzas. Allí he comprendido que la pastoral no puede reducirse a la práctica o el rito, sino que debe ser un ejercicio liberador donde cada persona se conozca como sujeto de fe y agente de cambio. En este sentido, el cambio social se visibiliza cuando la comunidad se empodera, cuando recupera la esperanza y cuando la fe se traduce en acciones concretas por la vida digna y la justicia. Les agradezco a todas las personas por compartir sus reflexiones y por la maravillosa contribución que están haciendo a la construcción de conocimiento teológico colectivo en el ámbito de la teología práctica y de la práctica pastoral. Asimismo, espero que estas reflexiones nos motiven a seguir en sintonía de Teofusión. Entonces, reciban un abrazo de mi parte y hasta el próximo episodio.